Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. Bienvenidos a otro episodio de Radio Aleris. El día 13 de marzo es el Día Mundial de la Endometriosis y para ello hemos traído a mi compañera Paula Avellaneda, que trabaja en el Centro de Aleris Valencia, para que nos dé un poquito de luz a esta problemática que a menudo es muy desconocida, pero afecta a muchísimas mujeres. Así que nada, Paula, bienvenida a este programa y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bea, gracias. Muy bien, la verdad. Así que nada, hoy vamos a hablar, como comentabas, de endometriosis para celebrar este Día Mundial el 13 de marzo. Muy bien, pues nada, vamos a ir entrando en materia porque yo creo que es una patología, ¿no?, que está infradiagnosticada también, no se conoce tanto y obviamente pues genera muchas dificultades en la vida diaria, ¿no? Entonces yo creo que vamos a empezar, Paula, por el principio. Me gustaría que nos contaras qué es la endometriosis por si alguien no la conoce o si alguien incluso que la padezca no tiene todavía muy claro en qué se trata este trastorno. Así que nada, Paula, cuéntanos un poquito en qué consiste la endometriosis. Vale, la endometriosis, a ver, lo primero es un trastorno ginecológico que es crónico, ¿vale? Su origen es desconocido, sí que hay algunas teorías, ¿no?, de por qué se puede producir, hay varias diferentes, también pueden concluir varias de ellas a la vez, pero nada, como definición, decir de que es cuando el tejido endometriósico invade otros tejidos de la cavidad de la pelvis, ¿vale? También puede invadir el útero, los ovarios, y estos serían los lugares más frecuentes, pero también hay veces que este tejido endometriósico puede invadir el intestino, los uréteres y la vejiga. Entonces, bueno, esto provocaría un estado físico anormal, ¿vale? En estas pacientes. Y nada, decirte, Bea, que como decías ahora, es una enfermedad infradiagnosticada. Aún así, pues sí que se conoce que entre el 10-20% de las mujeres en edad fértil pueden tener este trastorno, e incluso en mujeres que tienen diagnosticada alguna infertilidad, se ve que o sea, tenemos una prevalencia de hasta un 40% de mujeres con endometriosis. Entonces, bueno, es un tema del que sí que es necesario hablar. Sí, datos muy importantes, ¿no? Y sobre todo que a veces, pues bueno, hay problemas, ¿no?, de fertilidad o a veces incluso normalizamos síntomas con el tema de la menstruación, con dolores, con todas estas sensaciones que decimos, bueno, es normal, ¿no? Convivimos con ello y al final tenemos que identificar esa causa, ¿no, Paula? Que al final nos deja un poco, bueno, como no sabemos qué está pasando y bueno, puede llegar a casos, ¿no?, tan graves como has visto, esa prevalencia de un 40% en mujeres que tienen problemas de fertilidad. Así que es importantísimo un buen diagnóstico de estos casos y, por supuesto, acudir a vuestro médico, a vuestro ginecólogo para que os ayude y vean qué pasos tenéis que seguir, ¿no?, en ese tipo de casos, ¿no, Paula? Así es. Además de, como comentas, de ir al médico, al ginecólogo a que se haga el diagnóstico, os recomiendo también que sigáis la cuenta, por si no lo conocéis, de Chusa Sanz, Ujú. una compañera que es enfermera y, bueno, tiene también un libro en el que habla de diferentes patologías de la salud hormonal de las mujeres. Y bueno, concretamente de la endometriosis sí que podréis aprender muchísimo de ella, así que bueno, si no la seguís, os animo a ello. Totalmente recomendable. Un saludo de Chusa de nuestra parte por aquí. Y por supuesto, sobre todo cuando hay una enfermedad, yo creo que, Paula, es muy importante pues conocer a gente, ¿no?, que sea especialista en el tema o incluso mujeres que hayan pasado por lo mismo para que sientas que no estás sola en este proceso, asociaciones, ¿no?, que a veces nos sentimos como, madre mía, me pasa solo esto a mí, no sé cómo abordarlo y bueno, tener ese apoyo por parte de profesionales seguro que es mucho más fácil y buscar herramientas, ¿no?, o tratamientos que puedan ir un poco acorde con tu situación. Y bueno, volviendo un poco ya hemos hablado de esa dificultad quizás de diagnóstico, a veces un poco complicado, sí que me gustaría, Paula, que nos contaras qué problemas realmente nos puede causar la endometriosis, qué es como, qué señales de alerta o señales rojas deberíamos de tener en cuenta para decir, oye, puede ser, oye, no significa que lo sea, pero ¿qué nos puedes contar sobre esto? Vale, pues lo principal que suele provocar la endometriosis es dismenorrea, ¿vale? Además es una dismenorrea severa, que esto quiere decir pues dolores muy fuertes en periodos menstruales sobre todo. Aunque ahora hablaremos de que hay también otros momentos del ciclo menstrual que se pueden tener estos dolores. Y bueno, digo que es lo principal porque en el 90% de los casos de las mujeres que tienen endometriosis suelen tener esta dismenorrea. Además, como comentaba, también en un 40-60% de las mujeres también pueden tener dolor pélvico
ya cuando se considera pues fuera del periodo de menstruación o de la ovulación. Muchas veces se tiene normalizado esto de que cuando tienes la menstruación es como que te tiene que doler o que se piensa que es normal, y esto también tenerlo en cuenta que no tiene por qué ser normal. A lo mejor una pequeña molestia sí puede ser normal, pero cuando ya tenemos un dolor muy fuerte y sobre todo si ese dolor nos está imposibilitando tener una vida normal porque nos tenemos que quedar en casa, es un dolor muy fuerte que incluso con medicación vemos que no se supera, pues ahí ya sí que tendríamos que tener esta alarma que decías, ¿no? Porque puede ser que sea de endometriosis, podría ser una dismenorrea por otros motivos, pero bueno, ahí habría que investigar qué es lo que está causando esa dismenorrea. Otros problemas que también podemos tener con la endometriosis son algunas molestias intestinales, ¿vale? Por ejemplo, pues pueden ocurrir algunas diarreas, estreñimiento, hinchazón abdominal. Al final, todo lo que son molestias intestinales está muy relacionado también con el ciclo menstrual y sobre todo con las hormonas, ¿vale? Que tenemos durante este ciclo. Entonces, en el 60 o 70% de las mujeres se puede encontrar que hayan estas molestias intestinales. Por otra parte, pueden haber también dolor o dificultad tanto al defecar como dispareunias, se llama, ¿vale? Cuando también hay dolor cuando se tienen algunas relaciones sexuales. Y esto puede ser muy amplio también, pero sí que normalmente, sobre todo el dolor en relaciones sexuales, suele presentarse entre el 40 y 70% de las mujeres con dismenorrea. Otros problemas también que podríamos encontrar, cistitis, por ejemplo, infertilidad o que haya dificultad en la concepción, ¿vale? En este caso, pues entre 30 y 40% de los casos suelen presentarlo. Y luego también un sangrado anormal, ¿vale? Que son menstruaciones pues muy prolongadas, abundantes y bueno, también tener en cuenta que en algunos pequeños casos incluso pueden ser asintomáticas y a lo mejor se sabe que la mujer tiene endometriosis simplemente pues por alguna ecografía, por ejemplo, que le han hecho, pero no porque presente estos dolores que comentaba antes o estos síntomas. Ojalá sea la mayoría de los casos, ¿no? Que fueran asintomáticas para que no tuviéramos que ¿no? padecer estos dolores o estos síntomas y sobre todo, ¿no? Como dices, que sí que lo asociamos muchas veces al dolor de la menstruación, pero esto también va mucho más allá, ¿no? Esos síntomas extra de la menstruación que nos pueden afectar, ¿no? Como estamos viendo, problemas intestinales. Entonces, claro, aquí habría que hacer alguna adaptación, ¿no? Respecto a todo esto en función de los síntomas que tenga el paciente para buscar una alternativa y solucionar estos problemas, porque al final, como dices, lo que no queremos es que nos afecte a la calidad de vida y la endometriosis al final, pues si normalizamos esto, pues al final está disminuyendo nuestra calidad y es importante pues dependiendo de los síntomas que tengas, pues trabajar diferentes vías de trabajo o tratamiento para poder solucionarlo. Y nosotras, como somos dietistas, nutricionistas, Paula, pues nos toca la parte de nutrición, ¿no? Porque habrá muchas maneras, ¿no? De trabajar el tema de la endometriosis, hacer controles, pues con ecos, con lo que sea tratamiento para el dolor, pero nosotras que trabajamos a partir de ese cambio de hábitos, pues vamos a intentar aliviar, porque nunca con la alimentación podemos curar ninguna patología, pero sí aliviar o por lo menos prevenir este tipo de patologías o aumentar el riesgo con nuestra alimentación. Entonces, Paula, sí que me gustaría que nos contaras qué datos tenemos o qué información tenemos en relación con la alimentación y la endometriosis. Así es, Bea. Como decías, con la endometriosis además no hay nada claro en cuanto a la alimentación, o sea, hay muchos estudios que podemos encontrar algunos alimentos que pueden ayudarnos, como decías, a disminuir el dolor o también tenemos algunos alimentos que pueden ser que aumenten, ¿no? La prevalencia, o sea, el riesgo de tener endometriosis o de tener más dolores. Pero lo primero tener claro eso, que no hay nada en cuanto a alimentación que digamos, mira, haces esto y seguro que no vas a tener endometriosis. Ojalá fuera el caso, pero no. Dieta para la endometriosis, ¿no? No existe, partimos de Así ese es. punto. No existe, pero sí que es verdad, como decía, que, bueno, podemos reducir un poquito el riesgo, ¿no? Lo primero, sí que en algunos estudios se encuentra mucha conexión entre endometriosis y ingestas altas de carnes rojas, ¿vale? Y si además sumamos carnes rojas y también procesadas, pues aumenta aún más el porcentaje. Y por lo contrario, cuando aumentamos la ingesta de verduras, de frutas, legumbres, frutos secos, pues ahí sí que se ve que hay una prevalencia menor,
¿vale? Es más, en un estudio en concreto en el que se estudiaban a 1.000 mujeres, separándolas en 500 que eran sanas y 500 que tenían endometriosis, se vio justamente esta asociación, ¿vale? Aquellas mujeres que comían carne todos los días tenían casi el doble de posibilidades de tener endometriosis y, sin embargo, aquellas que sí que tomaban con mayor frecuencia verduras y frutas, tenían un 40% menos de posibilidad de tener endometriosis. Entonces, como digo, son asociaciones que no tienen por qué ser solamente por alimentación, ahí muchas veces juega también el papel, pues ya sea la actividad física, el estrés, otros hábitos, ¿vale? Pero bueno, se ve ahí que ya empieza a haber alguna tendencia. Por tanto, ¿qué podemos hacer con nuestra alimentación? Pues lo primero, basar nuestra alimentación en vegetales, ¿vale? Aumentar el consumo de verduras, intentar tener 2 raciones, ¿vale? Si podemos en comidas y en cenas. Aquí sí que podemos ir variando y utilizar ensaladas, cremas de verduras, verduras a la plancha, al horno, como nos guste más. Frutas, ¿vale? También utilizarlas ya sea de postre o entre horas. Y por supuesto legumbres, ¿vale? Legumbres, pues que no nos olvidemos que son también otro alimento de origen vegetal que además nos aporta gran cantidad de proteínas, entonces lo mismo, podemos ir variando en sus formas de hacer. Y, y bueno, luego ya cereales, por ejemplo, ya sea arroz, pasta, pan, pues utilizar sus versiones integrales y también utilizar frutos secos, ¿vale? Que también nos ayudan además a saciarnos un poquito más. Y bueno, y por lo contrario, pues como decía antes, reducir la ingesta de carnes rojas sobre todo y procesadas, ¿vale? Hablamos sobre todo de fiambres, de embutidos y bueno, no se trata de quitarlo totalmente, pero sí que si podemos ir bajándolo poquito a poco ese consumo, pues muchísimo mejor. También hay algunas recomendaciones en cuanto a lavar estas frutas y verduras que estoy comentando que es necesario subirlas, ¿vale? Lavarlas sobre todo para quitar la carga de pesticidas que puedan tener. Entonces, simplemente con un lavado con agua o incluso si nos queremos asegurar más, podemos poner, por ejemplo, en un bol, llenarla de agua con unas gotitas pequeñas de lejía alimentaria y bueno, dejarlo ahí en remojo y ya está. Ahí nos aseguramos de que están bien lavadas. Y bueno, comentaba eso, sobre todo aumentar frutas, verduras y disminuir carnes rojas y carnes procesadas, pero no solamente hablamos de carnes procesadas, ¿vale? También hay mucha evidencia de que evitando en general pues alimentos que sean ultraprocesados se ven también algunas mejoras, ¿vale? Ya sean, sobre todo alimentos procesados, me refiero a aquellos que han sido modificados, ¿vale? A los que se les añade, retira, modifica, ¿vale? Unos ingredientes y por tanto reduce su calidad. Y bueno, son sobre todo aquellos alimentos que tienen en gran cantidad azúcares añadidos o edulcorantes, ¿vale? Porque muchas veces quitan el azúcar pero le añaden edulcorantes, pero bueno, no quiere decir que por ello sean más saludables. También suelen tener grasas refinadas, ¿vale? Con esto me refiero a que no son aceites vírgenes y además suelen ser más aceites de semillas, tipo de girasol, de palma. Luego también tienen otros aditivos o un exceso de sal. Entonces, todos estos alimentos, ya sean snacks tipo papas, gusanitos, ya sean dulces, ¿vale? Bollería, zumos envasados, cereales, por ejemplo, también refinados, de los típicos, ¿no? Que venden para desayuno, pues quitando todo eso y luego, por supuesto, bebidas refrescantes y también el alcohol, ¿vale? Porque el alcohol es otra cosa importante a retirar, tanto el alcohol como el tabaco también, si bueno, sabemos que es algo difícil, ¿no? de quitar cuando ya estamos acostumbrados a fumar, por ejemplo, mucho tiempo, pero bueno, si podemos ir reduciendo e incluso empezar a plantearnos el dejarlo, vamos a ayudar muchísimo, no solo para la endometriosis, sino para nuestra salud en general, porque tenemos en cuenta que tanto el alcohol como el tabaco tienen un poder inflamatorio, perdón, lo cual no ayuda nada a la creación de este tejido endometriósico fuera del útero y bueno, y es tóxico al final pues para todo el organismo.
Muy bien, Paula, yo creo que ahí has dado una clave muy importante, ¿no? Que al final pues estamos dando estos consejos, unos hábitos saludables, comer sano, quitarnos todo lo que ya sabemos que es comida basura, intentar garantizar esa proteína vegetal, productos vegetales que al final no recaímos en este punto de ese poder antiinflamatorio, ¿no? Que nos van a dar esa alimentación tan saludable. Y ese punto que quiero destacar es lo que dices, ¿no? De que a veces estamos muy acostumbrados a ciertos hábitos y aunque estemos aquí contando en este episodio, ¿no? Pues que tenemos que quitar todos estos productos, yo creo que desde casa lanzar el mensaje, ¿no? De desde qué punto de partida estamos para ir poco a poco haciendo ese cambio. Y si necesitáis ayuda, pues acudir a un dietista nutricionista que os ayude en ese proceso, porque claro, decir esto en un programa pues puede ser muy sencillo, ¿no? A la hora de decir, pues esto es bueno y esto puede aumentar el riesgo de tener endometriosis, pero sobre todo hay que poner los pies en el suelo de, vale, pues parto de que come todos los días carne o como muchísima carne roja, pues bajar poco a poco, ¿no? Que yo creo que se trata de ir cambiando esos hábitos y buscar ese poder antiinflamatorio que nos da nuestra alimentación. Por otro lado, Paula, sí que me gustaría que también nos comentaras, porque se oye mucho mito o mucha relación, quiero que nos cuentes un poquito sobre el omega 3, ¿no? Porque sí que es uno de los micronutrientes, ¿no? Que también como que nos venden en el sentido, no, pues vamos a suplementarnos de omega 3 para el tema de la endometriosis, para este poder antiinflamatorio. Cuéntanos, ¿hay evidencia? ¿Deberíamos de suplementarnos? ¿Lo podemos llegar a tomar directamente solo con la dieta? Cuéntanos qué podemos hacer respecto a este tema. Vale, lo primero, sí, con el omega 3 sí que es verdad que hay algunos resultados en cuanto a algunos estudios que parece que sí que se encuentran beneficios, ¿vale? En mujeres que tienen endometriosis, pero como comentas, pues siempre depende del consumo que esté teniendo la mujer, ¿no? Porque si ya está teniendo con su dieta una alimentación pues muy alta, en omega 3 quizás no es necesario suplementar. Además hay que tener cuidado también con algunos suplementos que hay veces que, como suelen venir en cápsulas transparentes, ¿no? Para ver ese color, a lo mejor más oliva que llama más la atención, justamente al ser transparentes, si les da mucho la luz, se puede oxidar ese omega 3 y al final no es que sea algo malo, pero no vamos a tener la cantidad que creemos que estamos tomando de omega 3 con esa cápsula. Y por otro lado, siempre hablamos, cuando hablamos de alimentación, hablamos del matriz alimentario, ¿no? De esto nos referimos siempre de cómo los nutrientes que tomamos a lo largo del día no es lo mismo tomarlos por aislado, ¿no? En cápsulas o en suplementos, que tomarlos en ciertos alimentos. Por ejemplo, el omega 3 se absorbe muchísimo mejor si lo tomamos con alimentos ricos en grasas. Por eso, pues el pescado azul, por ejemplo, que es un alimento que contiene bastante omega 3, tiene también grasas, ¿vale? Asociadas al pescado que son saludables y eso hace que se absorba mucho mejor. Otro alimento, por ejemplo, que podemos aumentar que tiene bastante omega 3, pues frutos secos, en concreto las nueces, ¿vale? Y las nueces lo mismo, tienen pues grasas saludables, entre ellas el omega 3 que hace que se absorba mucho mejor. Por dar más alternativas también de origen vegetal que podemos encontrar que tengan omega 3, pues tenemos, por ejemplo, las semillas de lino y de chía, que esto sí que es importante que las tomemos trituradas, ¿vale? Las trituramos ya sea con un molinillo de café, con alguna mini pimer, para que absorbamos bien ese omega 3, ¿vale? Y si no queremos directamente la semilla, que bueno, esto lo podemos utilizar, pues sí, o sea, como se queda tipo polvito, ya sea en una ensalada, en una crema de verduras, encima de una tostada, mezclada en un yogur, hay mil formas de tomarlo y no es que cambie mucho el sabor, la verdad, de estos alimentos. Entonces, como decía, además de tomar la semilla directamente, también se puede tomar el aceite de lino, ¿vale? Si queremos para alinear, por ejemplo, alguna ensalada, además de utilizar también aceite de oliva virgen extra. Y, y bueno, también aparte del pescado azul, en cuanto a omega 3 de origen animal, tenemos parte en los huevos, ¿vale? Lo único que para que el huevo tenga más omega 3 sí que tienen que ser huevos camperos, por cómo están alimentadas esas gallinas, pues se ha visto que sí que tienen mayor proporción de omega 3. Y luego también tenemos algunas algas, ¿vale? Las algas, lo único que hay que tener cuidado de no tomar muchísima cantidad porque suelen tener mucho aporte de yodo, pero sí que es verdad que en cuanto al omega 3 nos aporta algo. Y bueno, al final, si incluimos estos alimentos, podemos tener un buen aporte de omega 3, que al final también es un nutriente, ¿no? que nos ayuda o sea, que tiene ese poder antiinflamatorio.
pero si vemos que no llegamos o que quizás queremos ver si al final vamos a tener algún beneficio, sí que podríamos suplementarnos. Habría que valorarlo en cada caso en particular. Ujú. Y como comentabas antes, pues ya sí que se trata de cambiar la alimentación en general y, y bueno, simplemente ir haciendo como pequeños objetivos, ¿vale? Que nos podemos plantear a nosotras mismas, de decir, vale, si tomo, no sé, 4 raciones de carne roja a la semana, pues voy a reducir a 2. Cuando ya lo consiga, quizás voy a reducirlo a que sea mensual. Lo mismo con, por ejemplo, el alcohol, ¿no? De si suelo tomar, no sé, 5 cervezas a lo largo de la semana, pues voy a intentar ir reduciéndola y que solo tome 1 o 2 el fin de semana, o incluso cambiarme y que sean sin alcohol, ¿no? Entonces siempre podemos ponernos objetivos que sean realistas, pero que nos ayuden a estos cambios de alimentación en general. Genial, Paula. Entonces, todo lo que se pueda llegar con la alimentación, para eso estamos, para comer, la comida está para disfrutarla y para obtener todos esos nutrientes que son tan importantes. Y bueno, si no se llega y te lo recomienda pues tu especialista, pues se podría valorar suplementación, pero sería el plan B. El plan A es comer bien y marcar esos objetivos, como comentas, de una manera pues paulatina y realista. Y ya por último, Paula, sí que dentro que, bueno, nosotras somos nutricionistas y no tocamos tanto este palo, pero tenemos también como profesional sanitario el poder de decir, ¿no?, de que tenemos que aumentar la actividad física. Sí que me gustaría que me contaras también si existe alguna relación entre la actividad física y la endometriosis, dentro que nosotras no podemos pautar tipos de ejercicios concretos, pero bueno, simplemente por dar estas recomendaciones generales, ¿qué podríamos determinar respecto a este tema, Paula? Vale. Claro, con la actividad física también se ven muchos beneficios en cuanto a reducir el riesgo de endometriosis. Entonces, lo importante con la actividad física siempre comento que es algo que te guste, ¿no? Porque si intentamos hacer algo que no nos guste, es muy fácil que no lo hagamos, que nos cansemos Totalmente. y digamos, pues ya no lo hago más. Entonces, lo primero, si quizás no sabemos que nos gusta, ¿no? Porque también puede ser, pues sí que podemos probar varias cosas y decir, pues mira, a mí me gusta más deportes de equipo, no, a mí me gusta más ir al gimnasio, pues no, a mí me gusta el aire libre y yo qué sé, salir a correr, o prefiero que sea en casa porque es más fácil, pues eso, que pueda encontrar el tiempo para hacerlo. Pues perfecto, o sea, lo importante es que hagamos algo, sobre todo eso si partimos de cero, ¿no? Luego ya si ya estamos acostumbrados a hacer cierto ejercicio físico, siempre viene bien ir aumentando y sobre todo si queremos, o sea, sí que os aconsejo que contéis con algún profesional de la actividad física que os pueda aconsejar más en concreto tanto qué tipo de actividad física se recomienda en vuestro caso como las técnicas, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, si hablamos de ejercicios de fuerza, ¿no? que van muy bien, pues tenemos que también saber bien cómo hacerlos para no tener ninguna lesión y para también sacarle el mayor beneficio. Entonces lo importante es eso, que hagamos algo y bueno, se ven sobre todo beneficios con actividades de alta intensidad y que bueno, se ven esta reducción, ¿no? Como decía antes, en el riesgo de endometriosis. Entonces, cualquier cosita que hagamos siempre sumará. Y también sumar, aparte de la alimentación que hemos hablado antes y del ejercicio físico, que bueno, los niveles de estrés y la inflamación no suelen ir muy bien, entonces sería otra cosa que habría que gestionar, ya sea con, bueno, principalmente si vemos que tenemos mucho estrés o mucha ansiedad, acudiendo a terapia con algún profesional de la psicología y si no, pues también tenemos otras técnicas tipo el mindfulness, meditación, que también nos pueden ayudar. Pero lo primero sí que os recomendaría acudir a un psicólogo. Genial, Paula, pues nos quedamos con este último consejo, ¿no? De que bueno, nosotras trabajamos esa parte de nutrición, pero toda patología hay que abordarlo desde un equipo multidisciplinar. Mis 3 pilares que yo siempre digo, nutrición, ejercicio y psicología, ese estrés tan importante que bueno, cuando sufres este tipo de patologías, pues a veces también tiene un componente emocional muy fuerte. Muchísimas gracias por tus consejos, Paula, ha sido un placer y nada, a nuestros oyentes, daros las gracias por estar ahí y que sepáis que además que contamos lo que nos pasa en consulta, pues también esperamos vuestros comentarios, vuestros preguntas que nos podéis mandar por correo, por teléfono, por redes sociales. Podéis entrar en nuestra página web www.centralage.com, buscarnos en Facebook, Instagram, YouTube o Twitter y estaremos esperándoos para cualquier cosita que nos queráis comentar. Recordar que compartir lo que compartimos pues para que llegue al mayor número de personas y puedan beneficiarse pues de estos consejos, de comer mucho mejor o simplemente que si tienen cualquier cosa o cualquier duda pues también nos puedan comentar. Muchísimas gracias y esperamos que os guste esta iniciativa y por supuesto si te ves identificada o crees que podemos
podemos ayudarte, cuenta con nosotros en Aleris, tanto en Madrid, en Palma, en Valencia y online. Hasta el próximo programa y muchas gracias. Hasta luego, Paula. Hasta luego, Bea.